dudas de ejercicios que han estado haciendo, de, bueno, de potencial, perdón, de conductores en equilibrio, capacitancia, ecuación de Laplace, ecuación de Poisson, imágenes. Recuerden que en el método de imágenes todavía no se incluyen problemas que tengan dieléctricos, eso hasta el capítulo 10, y tampoco problemas con dipolos puntuales, que eso es hasta que veamos el capítulo 8. O sea, ya en la última unidad se van a incluir esos casos de imágenes. Creo que alguien estuvo preguntando de imágenes en el grupo. Pero entonces, dudas, conductores en equilibrio, capacitancia, ecuación de Laplace, de Poisson en una dimensión o el método de imágenes. Si no, pues arranco de energía. No hay dudas, en serio. Bueno, se escucha, al final de cuentas no sé si confirmaron, ¿se escucha? No, tal vez no están escuchando, que estoy preguntando si hay consultas. Ah, bueno, se escucha, pero no hay consultas. Uy, espérame aquí. Bueno, como se dieron cuenta, el capítulo 6, la parte de conductores en equilibrio, pues tiene mucho que ver con los temas, o a la hora de hacer un ejercicio, se requiere calcular el potencial y calcular el campo eléctrico. O sea, que tiene mucho que ver con los capítulos anteriores. De igual forma, la parte de energía va a tener o tiene mucho que ver con la parte de potencial, la parte de campo. En realidad, los tres capítulos se podrían ver de un solo, pero quizás separarlo es para que al menos en cuanto a teoría no sea tanta cantidad. Pero de repente a la hora de evaluar, por ejemplo, en un problema de energía, se les pide un problema de energía donde probablemente deban encontrar campo eléctrico, donde probablemente deban encontrar potencial, e incluso a veces con un solo ejercicio evalúo todos esos temas, ¿no? Potencial, bueno, campo ya se evaluó, pero está muy relacionado. Entonces pensemos en la energía para un sistema de dos cargas puntuales. Claro, en una parte del capítulo 5, la última parte se habló un poquito de la relación que había entre la energía potencial eléctrica con el potencial que no es, o sea, energía es una cosa, potencial eléctrico es otra, que están relacionados, eso sí. Entonces, por ejemplo, si tengo
dos cargas puntuales, una carga, digamos, I, una carga J o Q1, Q2, como lo quieran llamar, y están separados una distancia R entre sí. Yo puedo calcular, por ejemplo, el potencial de la carga I en el lugar donde está la carga J. ¿Cómo así? Es básicamente veo el analizo el potencial eléctrico que produce la carga Q1 calculado ahí. No veo todavía el potencial que producen los dos, sino el potencial que produce una carga en el lugar donde está la otra. Entonces, ese potencial que le llamo I es como es carga puntual, es simplemente Q sub I sobre 4pi epsilon 0 R. ¿Y por qué R? Bueno, porque estoy diciendo que esta R es esta de acá, de forma que este es el potencial de la carga I justo en el lugar donde está la carga J. Ahora, ¿por qué lo hago de esa manera? Porque vimos que eh, la, la energía, ¿no? De interactuar, un potencial que no tiene por qué ser un potencial de carga puntual, sino que cuando hablamos de la energía eléctrica, o electrostática más bien, de dos sistemas, ¿no? Una carga puntual, Q sub J, y el potencial producido por una distribución cualquiera, en este caso una carga puntual, era así. Esta es la energía de interacción entre las dos cargas. Bueno, aquí son cargas puntuales, pero se mencionó en ese capítulo 5 que este potencial es el potencial que produce otra distribución, y me refiero en este caso a este, pero evaluado en ese punto. Si yo reemplazo el potencial de la carga puntual, porque esa otra distribución ahorita es una carga puntual, entonces lo que tendría es el producto Q sub I, Q sub J, sobre 4pi epsilon 0R. Pero también puedo notar que si yo agrupo los términos, esto lo puedo escribir como, pues, voy a agrupar, quiero agrupar el J, esto de acá. Si yo agrupo esto, también lo puedo ver como la carga I por el potencial que produce la carga J en la ubicación de la carga I. En general, esta relación es la relación de energía de interacción entre una carga puntual y otra distribución, expresado con su potencial donde está la carga, pero aquí hablamos de cargas puntuales con el único fin de pasar a una distribución más adelante. Entonces, si yo tengo dos, la energía de interacción entre esas dos cargas puntuales es esto. De forma que si tengo un conjunto, por ejemplo, de n cargas puntuales, si tengo una carga Q sub 1, tengo una carga Q sub 2, Q sub 3, etcétera, voy a dibujar 4 por simplicidad, yo puedo hablar de la energía de interacción de todo ese conjunto de cargas puntuales. ¿Cómo? Sé que aquí el resultado de arriba es la energía de interacción. Sí, le llama diferente, pero no importa.
Le voy a poner así, la energía de interacción entre un par de cargas. Por lo tanto, si yo quiero calcular la energía de interacción de un conjunto de cargas, lo que veo es la energía de interacción entre cada par. Es decir, Q1 con Q2, luego Q2 con Q4, Q1 con Q3, Q1 con Q4, Q2 con Q3, etcétera. Entonces lo puedo escribir que la energía electrostática de ese sistema de cargas puntuales es la suma de la energía de interacción entre dos cargas, voy a ponerle I y J, para todos los pares. O sea, que calculo todas las que tengo marcadas aquí. La interacción entre Q1 con Q3, Q1 con Q2, Q1 con Q4 y así, todos los pares. Y hago la sumatoria. Si yo quiero utilizar la expresión aquella, la expresión de arriba, puedo escribirlo como una doble sumatoria y decir, esto es QI, QJ entre 4pi epsilon 0 y debo definir un R que la voy a cambiar la variable para decir que es el R que está entre, o el vector de posición que va de una carga a la otra. Entonces ese R minúscula más bien lo voy a llamar acá R sub I sub J, que simplemente es la magnitud del vector de posición entre la que hay de una carga a la otra. Para diferenciarnos, que aquí puedo tener, por ejemplo, este sería un R12, este sería un R13, bueno, la magnitud es lo que nos interesa, este sería un R23. Y da igual si coloco R12 o si coloco R21, es la misma cosa, o R13 y R31. Pero ya no puedo usar la R minúscula porque tengo que resaltar que depende de dos subíndices haciendo referencia a las dos cargas, que puede ser cualquiera de las n cargas una y la otra, pues cualquiera también de las restantes. Entonces, esa energía de interacción sería la sumar de cada energía de interacción por par, donde tengo que decir, bueno, que la I va de 1 hasta n, que la I va la J va de 1 hasta n, pero que evidentemente I debe ser diferente de J, porque no estoy considerando eh, un efecto de autoenergía, en el sentido que no estoy considerando la energía de interacción de una carga consigo misma. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente si yo considero que el potencial de la carga I, donde está el conductor J, que es este, pero ahora si digo el potencial de la carga I en el lugar donde está la carga I, evidentemente es infinito. O sea, el potencial de una carga en la ubicación de la carga es infinito. Es como que digan que R vale cero, ¿no? Entonces, no voy a darle ese sentido a una autoenergía, es decir, la energía de interacción entre una carga y sí misma, que sí se le da sentido ya en cuestiones de efectos magnéticos, pero aquí momentáneamente no. Simplemente es energía de interacción entre dos cargas diferentes. Por lo tanto, al hacer la suma y solamente poder escribirlo de esta forma simplificada, tengo que resaltar en primer lugar que I no puede ser J. Ahora, ¿qué otra caso debo arreglar? Que en realidad, cuando yo empiece, por ejemplo, digo, la energía de Q sub 1 con respecto a Q sub 3, Q sub 2, Q sub 4. Termino con eso. Ahora voy con Q sub 2. Y digo la energía de interacción de Q sub 2 con Q sub 1, Q sub 3, Q sub 4. Entonces, vean que estoy contando dos veces esta. O sea, cuando aquí va, cuando I es 1,
Va a llegar algún momento que la J va a ser 2 y tendría la energía entre los términos de la sumatoria, tendría la energía de interacción entre la carga 1 y la carga 2. Pero cuando la primera sea la carga 2, en algún momento la otra carga va a ser la carga 1. Entonces estoy contando dos veces. La energía de interacción, al escribirlo de esa forma, con la doble sumatoria, estoy contabilizando dos veces, en realidad, todas las energías de interacción entre pares de cargas. Eso lo puedo arreglar fácilmente dividiendo entre dos. Ahora, si yo quiero expresarlo de esta forma, pero si yo quiero decir, por ejemplo, si son cuatro cargas, digo, la energía de interacción entre la uno con la 2, la energía de interacción entre la uno con la 3, la energía de la interacción entre la uno y la 4, más la energía de interacción entre la 2 y la 3, más la energía de interacción entre la 2 y la 4. Así en este caso no estoy contando doble. Entonces no habría necesidad de ponerle un medio, pero debo escribirlo de forma que resalte que solo estoy contando una sola vez cada interacción. Pero si yo lo quiero escribir de esta forma, que de repente pueden ver que es más compacta, porque lo expreso en una doble sumatoria, debo escribir ese un medio porque estoy contando doble. Si ustedes lo van a hacer individual y no planteándolo con la doble sumatoria, pues simplemente no cuentan dos veces, se fijan y notan que no van a hacer un conteo dos veces y que tampoco van a considerar energías, autoenergías, y lo escriben de esa forma. O sea que el un medio solo aparece en esta notación. Bueno, entonces ahora esa es la energía de interacción para un conjunto de n cargas puntuales. ¿Qué sucede si tengo una distribución? Pues para una distribución hago lo mismo, considero que la distribución es una cantidad infinita de elementos diferenciales con cargas de dq. Y por ejemplo digo que tengo aquí un d de q, por ejemplo, voy a dejarlo de dq, y voy a con la definición, puedo plantearlo aquí con 2 de dq, pero quizá va a ser más complicado cuando son cargas puntuales, por la simple razón en que debo tomar dos DDQs diferentes. O sea, una en una ubicación y otra en otra para que no me vaya a quedar una distancia de R0. Entonces, aquí me conviene más bien la primera definición. En realidad puedo usar cualquiera. Pero yo sé que la energía de interacción entre dos cargas puntuales es la carga I, por el potencial que produce la carga J, y la voy a poner así, en la ubicación de la carga I, para resaltar. Quizás el vector no hace falta porque no es vector el potencial. Entonces, lo que voy a decir es esto, es el potencial que produce la carga J en el lugar donde está la I, que de repente ya lo había puesto arriba. Entonces, si lo que hago es ver, para el caso de una distribución, hacer la suma, por ejemplo, de las interacciones entre, que decir que este potencial me lo produce el D de QI y que esa es la carga J, por ejemplo. Entonces yo calculo el efecto que tiene
el potencial que produce este diferencial en el lugar donde está la otra. Entonces, al final de cuentas, si yo empiezo a ver que estos son los potenciales en cada lugar donde puedo colocar esa carga ahí, y que esto va a ser la carga en cada lugar de, de la carga, perdón, de la carga, el potencial es el potencial que produce cada diferencial de mi DDQJ, y el otro sería la I. Bueno, un J y otro sí. Entonces lo puedo cambiar e ir a una distribución considerando lo siguiente, que al final de cuentas, estos diferenciales de carga J, que son los que van acá, pueden estar en cualquier lugar o van a estar en cualquier lugar de la distribución, porque voy a hacer la sumatoria de todas esas partes infinitas. Entonces puedo pasar a una integral considerando que es el potencial en cualquier punto de la distribución. De la distribución. Claro, yo puedo tener una expresión del potencial en cualquier punto del espacio, pero recuerden que esto debe ser evaluado en el lugar donde está la otra carga que he llamado I, y en ese caso, en la carga I, voy a colocar un diferencial de Q al pasar, al pasar a una integral. Y claro, como estoy haciendo un conteo del efecto doble de una con la otra, de igual forma debo colocar el un medio por el conteo doble. Es exactamente la misma idea. Entonces, quiere decir que para una distribución, la energía de interacción, o la energía, ya evidentemente cuando digo interacción me refiero a la interacción entre los diferenciales de Q que conforman la distribución. Entonces es simplemente dejar de utilizar la palabra interacción y hablar de la energía de la distribución en sí, que se sobreentiende que es de la interacción entre sus diferenciales de carga. Simplemente un medio de la integral del potencial diferencial de carga. Entonces ya no digo la energía de interacción de las cargas, de los diferenciales de cargas, sino que digo la energía de la distribución y me refiero a eso. ¿Cuál podría ser el detalle? Bueno, que la distribución en primer lugar podría ser lineal, entonces el d de q lo debo cambiar como lambda de dl, o el d de q lo cambio si es superficial lo escribo como sigma d de a, o lo escribo como rho ch de tau. Tres opciones. Y evidentemente la integral en base a qué tipo de distribución sea va a ser simple, doble, etc. El problema en realidad que se tiene es esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser el potencial en cualquier punto. Y debemos recordar que calcular un potencial en cualquier punto del espacio no siempre se puede. Solo preguntémonos, ¿en qué ejercicios hemos sido capaces de calcular el potencial en cualquier punto del espacio? Evidentemente, si yo puedo determinar el potencial en cualquier punto del espacio, entonces ya tengo el potencial en cualquier punto de la distribución, que es lo que nos interesa. Pero no en todos los ejercicios hemos podido calcular el potencial en cualquier punto del espacio, únicamente en aquellos problemas donde se podía calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio y a partir de ese campo encontrar el potencial. De ahí eh, no se puede determinar. Por ejemplo, tenemos,
el disco, ¿no? Entonces, bueno, el grosor no importa, que hay una densidad superficial. La situación es que para calcular este potencial que se refiere y calcular la energía de una distribución superficial, imaginemos que la densidad es una constante, yo requiero calcular el potencial en cualquier, perdón, en cualquier punto de la distribución, es decir, el potencial en un punto cualquiera acá. Y eso no siempre se va a poder. ¿Por qué? ¿Cómo plantearían la integral? Imaginen eh, que ustedes toman un diferencial Q primado acá, entonces requieren calcular el R, el R que va del punto fuente al punto de campo. La situación es que la información en el punto fuente es un punto X, voy a ponerle primado, Y primado, Z0. El punto de campo es un punto X, Y 0. El punto de campo, repito, el punto de campo es arbitrario, fijo. El punto fuente va a irse moviendo a lo largo de toda la distribución. Pero como es una distribución en forma, bueno, circular, entonces la idea es pasar a coordenadas eh, cilíndricas y yo tengo que el R primado, entonces, ese vector en cilíndricas es simplemente un ρ primado en dirección ρ unitario primado. El R normal sería un ρ en dirección ρ. La situación de que este ρ es diferente de este, por lo tanto tendríamos ρ primado coseno de phi primado en X más seno de phi primado en Y igual acá, solo que los phi son diferentes, pues no los puedo restar. Bueno, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que yo no puedo decir que el R bueno, el R sí es igual a R menos R primado, pero no puedo decir que sea ρ menos ρ primado. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el ρ no es igual. Mi variable de integración va a ser ρ primado y phi primado, puesto que son las coordenadas del punto fuente, que es el que voy moviendo a lo largo de todo esto. Pero a la hora de restar y decir el potencial en cualquier punto del espacio, van a llegar a una integral que no se puede realizar. Entonces, que en este caso calcular el potencial en cualquier punto sobre la distribución circular lleva una integral que no se puede hacer. Lo pueden verificar. ¿Por qué? El problema va a estar porque me quedan ángulos diferentes que no puedo reducir. Va a quedar una expresión bastante grande que la integral pueden verificar que no se va a poder hacer. Que se puede calcular el potencial, sí, a veces se puede hacer algún tipo de arreglo. En este caso, las integrales que van a quedar son llamadas integrales de funciones elípticas y se puede aprovechar algunas propiedades para agarrar este valor. Pues no puede calcularse una integral, más sin embargo poder usar ese valor para poder encontrar la energía.
Pero ya hablar de las funciones elípticas eh, se sale del contenido del curso. Quizás una alternativa diferente sería, bueno, ver, ¿será que al utilizar otro sistema de coordenadas diferente a las cilíndricas, diferente a las esféricas y a las cartesianas, que hay un montón de ejemplos, aunque no he preguntado nada en las evaluaciones, todavía es material evaluable? Entonces, habrá otro sistema de coordenadas donde la integral la pueda hacer. Al final de cuentas, no nos interesa en qué sistema de coordenadas está el potencial. Lo que nos interesa es calcular el potencial en todo punto, pero en las cilíndricas y esféricas no se puede, al menos en este ejercicio. Entonces, la situación de que esto nos lleva a un mundo muy reducido de ejercicios. Problemas donde podamos calcular el potencial en todo punto. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Que hay un caso bastante práctico, que es el caso de un conductor, evidentemente en equilibrio electrostático. Para un conductor ocurre una reducción. ¿Cuál es la reducción? Bueno, que el potencial, ya si digo conductor, de ahora en adelante me refiero a que está en equilibrio. Es decir, el potencial de un conductor en equilibrio sabemos que es una constante. ¿Qué valor a saber? Pero es constante. Por lo tanto, la energía de un conductor en equilibrio, la energía de un conductor en equilibrio es igual, bueno, planteo la energía en general, el potencial, como es una constante, sale, y lo que me queda es la integral del d de q, y eso es la carga del conductor. Entonces tengo una fórmula exclusiva para conductores en equilibrio. Alguien me puede decir, bueno, y en déjenme ver, que es contrastar, ¿no? Es decir, sabemos que si tengo un conductor, la distribución de carga va a ser superficial. Pero la pregunta que les hago es a la inversa. Si tengo un problema con distribución de carga superficial, ¿implica que es un conductor? ¿Sí o no? Repito, si sé que si hablo de un material conductor en equilibrio, entonces ese material, su distribución de carga va a ser superficial. El campo en el interior va a ser cero, el campo va a ser perpendicular a la superficie y el potencial va a ser constante. Pero ahora la pregunta es la inversa. Si tengo una distribución que es superficial, ¿es un conductor? Bueno, contestaron dos, creo que solo hay como cinco conectados ya. Bueno, dos. Bueno, hay siete. Contestaron dos. Los demás. No tiene por qué ser eso. O sea, que el hecho de que tengamos, por ejemplo, aquí una densidad de carga superficial es porque para este problema no hay más opciones. Es decir, es una placa de espesor muy pequeño. Tiene que ser obligatoriamente una distribución superficial, pero no quiere decir que sea un conductor. O sea que, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, viendo que el potencial, lo más probable es que el potencial en la superficie
no sea constante. Y si no es constante, entonces no puede ser un conductor en equilibrio. Entonces, claro, esta situación la ecuación esta es sabiendo de que es un conductor. Si hablan de una distribución superficial, no podemos asegurar que sea un conductor. No podemos asegurar que el potencial sea constante. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ahora, si el problema dice que, por ejemplo, tenemos un conductor de esta forma, bueno, ahí la situación es diferente. El potencial sería constante porque nos está diciendo que es un conductor en equilibrio, pero debe mencionar eso en el ejercicio o en algunos casos no menciona, quizás, aunque no he detallado todavía esa parte, en algunos problemas en vez de decir conductor va a decir un metal y evidentemente los metales son conductores. Entonces, podría hablar de algún problema de un aislante, aunque todavía no hemos hecho la diferencia no hemos definido la parte del dieléctrico, pero si dice conductor o dice metal, se sobreentiende que es la misma cosa. Si no dice nada, pues no pueden asumir lo contrario. Entonces, esta expresión me representa que el campo sea cero dentro de la distribución y la carga es superficial dentro de un material. Bajo ciertas circunstancias, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí yo no puedo hablar de un campo en el interior, porque es una distribución superficial. Ahí no podría hablar no hay interior, básicamente. Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces como no hay interior, no hay campo en el interior porque no hay interior. Y ahí básicamente sería contradecir lo que acaba de escribir. Pero en realidad ustedes pueden construir un ejemplo de un ejercicio qué sé yo, que vayan a calcular ley de Gauss, que haya una distribución, no sé, donde se me ocurre un contraejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen acá, y aquí hablan de un problema donde se puedan definir, por ejemplo acá, que aquí haya una densidad volumétrica. Bueno, si hay densidad volumétrica, ahí en definitiva es descartado que sea un conductor. No puede haber densidad de carga, ¿no? En el interior de un conductor. Pero ustedes pueden tomar, por ejemplo, cierta función que al tener la simetría suficiente y que esa densidad dependa de lo que debe depender para poder aplicar la ley de Gauss, ustedes encuentran que el campo es cero, por ejemplo, ahí. Y, y se puede construir, es decir, una función que al integrarla de 0 a en R me da cero. Se puede construir. Y vean que ahí puedo tener dos materiales. am, o bueno, tratar de construir una función, pero puedo tener una región donde el campo sea cero, aún teniendo una distribución superficial. Entonces es bien complicado tratar de garantizar el hecho de que si el campo es cero dentro de algo, va a ser un conductor, no necesariamente. Porque no sé en primer lugar qué tipo de densidad. Bueno, si afirma que la carga es superficial, bueno, pero tiene que ver la otra parte y tiene que ver si el campo va a ser constante. Pero se agrupa todas las propiedades, quizás sí. Si usted dice, ok, tengo cierto material que yo calculo, veo que las densidades de carga están en las superficies, cumple eso.
después digo, ok, no hay carga dentro de él, porque el campo es cero, que el potencial es constante y que además el campo es perpendicular, ahí ya amarra todo, entonces ahí la única opción es o sea, un material, el único material que cumple eso es un conductor. Pero ahí le haría falta, eh, bueno, es que si el campo es cero, el potencial es constante. Lo que tiene que ver es si el campo ahora es perpendicular a la superficie y eso no necesariamente. Ahora, normalmente no pedimos identificar, dadas las propiedades que cumpla el objeto, identificar si es un conductor, sino en efecto decirle, el material es conductor o si no lo dice, no lo es. Pero serían muchas situaciones que quizás no podrían determinar si no lo dice. No sé si se aclara la duda. En realidad, simplemente lean, dice que es conductor o dice que es metal. Ah, bueno. No dice nada, pues simplemente no asuman que lo es. Si no, si no dice que sea conductor, pues deberán dar más propiedades para poder encontrar lo que les están pidiendo. Ok. Notemos entonces que independientemente de que sea conductor o no, me voy a esta definición. Hablo de la energía de interacción o simplemente de la energía de la distribución, que me refiero a la energía de interacción entre los elementos de carga de la distribución. O sea que es eh, una energía producida por la interacción de todos los elementos que conforman al objeto. Pero solo lo defino como energía de la distribución en este caso. Entonces, ¿quiénes producen esa energía? Bueno, la interacción entre sus mismos diferenciales de carga. Pero como es una energía, saben que la energía tiene propiedades, que la energía es la capacidad de hacer algo, que la energía se puede convertir en trabajo y lo más importante es que la energía se acumula. Se puede guardar o acumular. Y estamos diciendo que esa energía eh, se acumula no en el sentido de un capacitor, porque en el caso de capacitor es acumulación de carga. Es decir, esta energía se va a acumular independientemente de si es una distribución superficial, de si es una distribución lineal, si es una volumétrica o si el problema es que es conductor. Igual se va a acumular. La pregunta es dónde. Pensemos en la acumulación de la energía en física 100. Es la capacidad de hacer algo, es decir, algo está ahí presente, actuando, pero mientras no hagamos algo con esa energía acumulada, no nos damos cuenta de que está ahí. O sea, por ejemplo, en el caso de un resorte, ustedes comprimen un resorte, mientras no suelten un resorte, no ven la energía acumulada en él. Si hablamos de energía cinética y ven una partícula moviéndose, imagínense que ven eh, una pelota de metal moviéndose a una gran rapidez. Ahí está acumulada energía cinética. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que está acumulada? Cuando se hace algo, cuando de repente tenemos una pared o ustedes se le ponen enfrente, golpea la pared o lo golpea a ustedes y ahí se dan cuenta que puede hacer algo. Y hace un trabajo, es decir, está acumulada de alguna forma. En este caso, acumulada
en el objeto debido a la velocidad y debido a la masa, en el caso del resorte, acumulada dentro del resorte, pero ¿y aquí? Entonces, imaginemos que yo coloco, que tengo esta distribución de carga de cualquier tipo, y yo coloco una carga puntual acá. ¿Qué va a pasar? Mientras no coloque la carga, si no hay carga puntual ahí, no pasa nada, pero si yo coloco una carga puntual en cualquier lugar, ¿qué sucede con esa carga puntual? ¿Qué sucede? Claro, bueno, el campo está presente. En realidad lo que sucede es que debido al campo que está presente va a experimentar la fuerza. Entonces la carga, si no está amarrada con algo, de repente la distribución la trae la RP y la carga se va a mover. Entonces ahí se ve y ahí entonces nos damos cuenta de que esa capacidad o esa energía acumulada la usamos para mover la carga. Entonces, qué lo mueve? La fuerza. Pero la fuerza, recordemos que la fuerza eléctrica es un resultado de dos cosas, ¿no? Del efecto del campo producido por la distribución y la carga. Entonces, si no está la carga, lo único que hay presente en ese punto es el campo. Entonces, ¿dónde se acumula esa energía? En el campo. Ahora, no tiene nada que ver que sea una energía, dicho así mejor, que sea acumulada en el campo que pueda haber acá, porque por ejemplo yo puedo poner una carga punta, imaginen que hubiese alguna cavidad o que yo coloco una carga aquí, por ejemplo, igual la carga si tiene chance de moverse se va a mover por la distribución de carga. O sea que en realidad no importa dónde coloque la carga, al final de cuentas, esa distribución va a producir un campo eléctrico en todo punto del espacio. ¿Sí? O sea, la distribución produce un campo eléctrico en todo punto del espacio. Entonces, esa energía se acumula en el campo en cualquier lugar, no tiene que ser únicamente dentro de la distribución. Claro, la energía de interacción se produce por, valga la redundancia, la interacción entre las cargas, entre cada par de elementos de carga en la distribución. Pero ¿dónde se acumula? Se acumula en el campo, en cualquier lugar del espacio. Entonces son dos cosas muy diferentes. Y decir que se acumula en el campo es solamente para darle sentido a eso, a la capacidad de hacer algo que se transforma en trabajo cuando algo se hace. Pero la energía se acumula en los campos. Algunos libros suelen decir que la energía la producen los campos y no es quizás en el sentido que se quiere decir. La energía la produce la interacción de los elementos de la distribución, pero se acumula en los campos. Bueno, preguntas hasta ahí. Es una introducción, evidentemente tengo ya todos los recursos de la parte de la teoría restante y los ejemplos ya que los voy a habilitar más tarde. Pero esto al menos es eh, una introducción a la parte de energía. Preguntas hasta ahí. ¿No? Bueno, si no hay dudas entonces, recuerden, tienen la prueba mañana. Varios han estado preguntando por imágenes. Puede venir en la prueba, e incluso en el examen teoría de imágenes, pero no voy a evaluar ejercicios todavía. Eh,
Porque igual tengo que evaluarlo después, entonces es como que evaluar algo dos veces, teoría sí, al menos que es eh, cuál es el principio de funcionamiento del método de imágenes, qué se refiere con carga inducida, la teoría. Eso sí tienen que leerlo, bueno, que verlo, pero problemas en sí no. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, nos vemos entonces el viernes.